Ahí empieza. Estoy muy nervioso. Uy. ¡Bájalo! No, Pato. No, estoy hablando del fútbol. No, pero bajalo, te digo que lo bajé. No, Pato, pará. No. Mexicanos. ¡Uy! Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Una semana agitada en lo político y en lo económico, a pesar de que estemos todos con la mirada puesta en lo que pase mañana con la selección. En un ratito viene Carlos Castañeto, el jefe de la AFIP, el director general de la AFIP, un funcionario de muchísima confianza de Cristina Fernández de Kirchner, con el cual hay varias cosas que conversar. Pero digo que es una semana movida porque está habiendo acuerdos del ministro Sergio Massa, apurado, apremiado por la situación que describíamos la semana pasada de la suba de los dólares paralelos, que, bueno, lo tuvo a maltraer desde que volvió de Indonesia. Una serie de acuerdos con lo más encumbrado del poder económico. Una serie de acuerdos que tuvo su episodio ayer con las petroleras, que terminó de plasmarse hoy en un compromiso formal de los jefes de las mayores hidrocarburíferas del país, pero que también tuvo el anuncio del dólar soja. Otra vez el gobierno, frente al sector al cual acusó abiertamente de especular buscando una devaluación, bueno, en este caso haciendo todo lo contrario a una acusación, pidiéndole y dándole lo que requería ese sector, que es una devaluación a su medida. Hace exactamente 2 meses, cuando terminaba la primera promoción del dólar soja por tiempo limitado, exclusiva para los exportadores de granos, Máximo Kirchner decía lo siguiente. La pregunta que me hacía es por qué nuestro país, por ejemplo, fue puesto de rodillas por las cerealeras a las que hubo que generarle otro dólar para que liquiden lo que se produce en nuestro suelo y que es parte de la riqueza y de los bienes naturales comunes de nuestra patria. Entonces pareciera ser que a las pibas y a los pibes, a los estudiantes, a las estudiantas, a los trabajadores y trabajadoras, se los califica de cualquier manera por ejercer el reclamo y la búsqueda de dignidad. Ahora, cuando las cerealeras vienen, no son intransigentes, no son inflexibles, no va ningún policía a verlos. Y la economía argentina tiene que darles un privilegio. Un privilegio. Vamos a partir de ese término y vamos a tratar de traducirlo, de hacer que se entienda lo que, repito, el Ministerio de Economía presentó como un acuerdo de partes, es más, hasta como una mano que le dan los sectores agroexportadores, los sectores del agro, pero que en realidad encierra un privilegio para ellos. ¿Por qué habla de privilegios Máximo Kirchner? ¿Por qué habló en aquella ocasión, hace 2 meses? Hay que ver si ahora sigue pensando lo mismo, porque en varias situaciones después de esa respaldó la gestión de Massa. Pero ¿por qué habla de privilegio concretamente referido al agro? De las petroleras vamos a hablar ahora en un rato. ¿Por qué habla de privilegios cuando se refiere a este dólar especial que les dieron a los agroexportadores? Bueno, lo explicábamos la vez pasada, pero vale la pena repasarlo nuevamente. ¿En qué consiste el dólar soja? ¿Qué es? Bueno, es una ronda especial donde solo pueden operar los exportadores de granos. Mirá, el Banco Central tiene varias rondas donde puede operar cada uno de los actores que, bueno, tiene acceso a esa ronda. Las rondas, en este caso, se llaman CAM. En la ronda CAM 9, que armó especialmente para el dólar soja en septiembre el Banco Central, solamente pueden operar los exportadores de soja y sus derivados. Es decir, estas grandes cerealeras a las que aludía Máximo Kirchner, que son Bunge, Cargill, Luis Dreyfus,
Molinos, Aceitera General Dehesa, Glencore, que es la que se quedó con Vicentín. No es casual que justamente una de las privilegiadas sea una empresa que pudo haber sido nuestra en 2020, cuando se puso de manifiesto que había una quiebra fraudulenta, que el Banco Nación le había prestado 800 millones de dólares durante el macrismo, que esos préstamos habían sido después de que ellos financiaron su campaña, en fin. Eso es un párrafo aparte. Ahora, en esta ronda, en la ronda CAM 9, decíamos que pueden jugar solamente los exportadores de soja. ¿Qué hace el exportador de soja? Le da $1 al Banco Central. Ese dólar surge de que liquidó la parte de la cosecha que se había guardado, especulando con una devaluación. Se estima el equivalente a 5 o 6 mil millones de dólares más de los 8.000 que ya liquidaron en septiembre. Y el Banco Central le da 230 pesos. En la promo de septiembre eran 200. Ahora es eso ajustado por inflación. Eso en la ronda CAM 9. Ahora, en la ronda tradicional, en la ronda CAM 1, se sigue negociando el dólar oficial al precio oficial. Ahí están los demás exportadores, los que no tienen este privilegio, porque no se lo arrancaron al gobierno, que le dan $1 al Banco Central y a cambio de eso obtienen 165 pesos. En esa ronda también juegan los importadores, que le piden al Banco Central que les dé dólares y se los pagan a 165 pesos, que es su precio oficial. Acá tenés la diferencia. Uno vale 165, el otro vale 230. Vamos a hacer el cálculo acá abajo, mirá. Arrodillarse, justamente, como dice el grafo. 230 pesos menos 165 pesos te da la diferencia, que es 65 pesos por dólar. Esto, si hacemos un cálculo conservador de que el campo va a entregar 3.000 millones de dólares, que es lo que dijo por otra parte el gobierno, supone una diferencia de 195.000 millones de pesos a favor de los agroexportadores. Esa diferencia, ¿quién la pone? Nosotros, vos y yo. Porque el Tesoro aparece acá, perdón la letra, heredé la letra de médico de mi viejo. La compensación que hace el Tesoro al Banco Central es una letra en dólares por esa diferencia, por los 195.000 millones de pesos, que se suman al subsidio que ya embolsó el agro por más de 400.000 millones de pesos en la primera edición del dólar soja. Ahora, esto es un asiento contable. Lo que tiene que hacer el Banco Central, además, es salir a absorber estos 195.000 millones de pesos que emite para dárselos a los sojeros, porque si no genera inflación, si no genera aumento del dólar. Genera inflación por distintas vías, no solo porque hay más circulante, también porque empuja los dólares paralelos que empujan el precio de las cosas que se buscan cotizar ahí. ¿Qué hace el Banco Central para chupar esos pesos de la plaza? Sube la tasa de interés. Eso frena la economía, porque las pymes, por ejemplo, que quieren ir a pedir guita prestada, capital de trabajo, adelanto de caja, giro, lo que sea, pagan cada vez más interés. Se enfría la economía. Pero además, esa suba de la tasa de interés no alcanza para seducir a los tenedores de pesos, porque en las últimas 2 rondas de licitaciones de bonos del Tesoro, el Tesoro salió a ofrecer renovar los títulos que ya tiene. La semana pasada le renovaron 2 de 3, esta semana le renovaron 80%. En ninguna está consiguiendo renovar el total de la guita que le pidió prestada ya al mercado. Esto es un problema de orden macroeconómico que tiene que ver con la inflación, pero también es un problema distributivo. Y de eso vamos a hablar en un ratito con Castañeto, y de eso vamos a hablar también cuando repasemos la dinámica del resto de la economía y del resto de las medidas de Sergio Massa ahora a continuación. El problema de que esto ya haya pasado es que ya sabemos que dura poco, ¿no? Massa compró tiempo, muy caro, y fue poco, fueron 2 meses. Hay algo peor, seguime, Manji, mirá. Algunos de los que reciben este dólar a 230
porque están acá, en esta ronda especial de los exportadores de soja, también están acá, también son importadores y compran del Banco Central dólares a 165 pesos. ¿Por qué? Y bueno, porque algunas acopiadoras, manejan parte del comercio exterior, vendiendo granos al exterior, pero también producen alimentos para el mercado interno. Y una de las cosas que les ofreció Massa para que se sumen al plan precios justos, que dicho sea de paso, ya lleva 18 días de anunciado y en muchos supermercados hay una docena de productos, como mucho, de los 1.600 que prometían. Para cumplir con precios justos, le dijo, yo te voy a vender todos los dólares oficiales que necesites. Repito, hay algunas que están acá, cobrando los 2.30, y que están también acá, comprando dólares a 165. Esa diferencia es, como decía, una diferencia que cubrimos todos, pero que además le va a generar un quebranto adicional al Banco Central, vendiendo esas mismas reservas compradas a 2.30 a 165 de inmediato. Con las petroleras hubo una negociación parecida. También hay una asimetría de poder entre un gobierno en crisis, cascoteado por la crisis global, pero además tiroteado internamente y boicoteado por una oposición que le ganó las elecciones de medio término, y los dueños de los dólares, que es lo que le falta precisamente al gobierno. Bueno, la negociación que hubo con las petroleras fue parecida. La presentó el Ministerio de Economía como un acuerdo de precios, como un acuerdo de caballeros, donde uno podría interpretar que limitaron el aumento de los combustibles al 4%. Dicen que las petroleras ya tenían la venia para subir el 6% en diciembre. Si es así, uno lo ve y dice, bueno, me defendieron el bolsillo. Ahora, también se puede ver al revés, como que es un permiso para que las petroleras suban 4% los combustibles en diciembre, 4% en enero, 4% en febrero y 3,8% en marzo. ¿Está trazada la nafta y el gasoil en el mercado interno? No. Lo dijo el CFO, el gerente financiero de YPF, en la última conferencia que hizo con inversores. Dijo, estamos en paridad de importación. Esto quiere decir que el precio en dólares del combustible que se vende en Argentina no está muy distinto a lo que vale en el resto de la región. Claro, hubo aumentos de las naftas y del gasoil este año que estuvieron casi a la par de la inflación acumulada. Esto que el CFO de YPF presentaba como una ventaja a los inversores, obviamente, es para los consumidores uno de los factores que hacen que apriete el bolsillo. ¿Cómo se dio la negociación? Fue sobre todo con YPF y con PAE, me enteré hoy. Es también raro lo de YPF, es curioso por lo menos, porque pidió que la eximan de impuestos para importar gasoil, que es lo que faltó este año, porque dijo YPF en la negociación, no queremos que pase lo mismo la cosecha que viene. O sea, para que no les falte el gasoil a los que acapararon gasoil subsidiado en tiempos de cosecha y que después se guardaron esa cosecha en silos para apretar al gobierno para que devalúe, YPF pide que le bajen impuestos. Internas de Palacio, ¿no? Porque no se sabe bien quién gobierna YPF. Hay una interna tremenda entre Pablo González, el presidente que puso el kirchnerismo, y la línea encarnada en Pablo Giuliano, el nuevo CEO, pero también en los gerentes de distintas áreas. Internas de Palacio, o de Torre más bien, porque le dicen la Torre a la sede de YPF ahí en Puerto Madero. A Marcos Bulgeroni, el jefe de Pan American Energy, Massa lo convenció cuando le dijo, mirá, nosotros vamos a aumentar esto 4% por mes, pero no vamos a dejar que el dólar se escape mucho más. Si la inflación no afloja para enero, clavamos el dólar. Bueno, ahí los petroleros privados que piensan en dólares, obviamente son jugadores de nivel mundial, le dijeron, ok. La pregunta es si van a poder convencer al Fondo Monetario. Porque mirá lo que viene pasando con el dólar en lo que va de este 2022. Acá tenés comparada por mes la tasa de devaluación con la tasa de inflación, en porcentaje. En enero, la inflación fue superior a lo que aumentó el dólar. La barrita azul es la tasa de inflación, la barrita amarilla lo que subió el dólar. 3,9 contra 2,2. En febrero también el doble los precios que el dólar. En marzo también el doble.
En abril, un 50% más. En mayo, la inflación fue del 5,1 y el dólar subió 4,2. En todos los casos siempre suben más los precios que el dólar. Fíjate, junio, julio, agosto, y ahí empieza a cambiar la bocha. En septiembre, cuando empieza a apretar el Fondo Monetario, empieza a emparejarse. Entonces la inflación dio 6,2 y la tasa de devaluación también. En octubre lo mismo. En noviembre, que todavía no terminó el mes, estamos al día de hoy con una tasa de devaluación mensual del 7%. Dicen que la inflación va a dar alguito menos que el 6%. Es lo que esperan en el Ministerio de Economía. Todavía no lo sabemos. Pero lo difícil es que convenzan al Fondo Monetario de clavar el dólar para frenar la inflación, porque es justamente lo que no quiere el Fondo Monetario, que le viene diciendo, ¿qué es esto del dólar soja a Sergio Massa? ¿Por qué no devalúan y ya? La devaluación clásica. Es lo que impulsa también un sector del poder económico en la Argentina, y es razonable que Massa quiera impedirlo, porque sabe el ministro de Economía que eso empujaría la pobreza a un nuevo sector de la población, que todavía no es pobre, a pesar de que aumentaron mucho la pobreza y la indigencia. Ahora, fíjate vos, en todos los casos las negociaciones son por $1 y en todos los casos el adversario, la contraparte en la negociación, cada vez pide más. Lo mismo pasa con otras dos negociaciones. La del espectro 5G, que ayer por Carlos Pagni nos enteramos que está acelerando de la mano de Sergio Massa. Yo hoy consulté a actores del sector de las telecomunicaciones y me dijeron no hay algo que haga pensar en una resolución inmediata, pero sí hay mucho interés de Estados Unidos en que el espectro 5G elegido sea el de los yanquis y que esté bloqueado el paso de Huawei, que es la prestadora china que hizo punta en 5G. Lo loco es que los yanquis perdieron el tren del 5G. En todo el mundo, en donde consiguen bloquear a China, aparecen otros proveedores que no son estadounidenses. Mientras tanto están tratando de hacer el catch-up, de ponerse al día. Claro, el 5G, imagínate, va a servir para manejar industrias a lo lejos, para streamear en vivo, para transmitir así video, va a andar mucho más rápido que el 4G, pero también sirve para manejar armas. Y a Estados Unidos eso lo preocupa especialmente en este contexto. La otra negociación es la del IRS, la de la FIP estadounidense, esto que veíamos aquí atrás mío. Massa con los funcionarios estadounidenses que le prometieron que le abren los libros contables de los argentinos ricos que tienen la guita en Estados Unidos sin declarar. De esto claramente vamos a hablar en un rato con Carlos Castañeto, muy en detalle. ¿Existe eso? ¿Es un espejismo? ¿Es real? ¿Está toda esa guita allá? ¿Se puede recaudar lo que estiman en el Ministerio de Economía que se va a recaudar? En minutos nada más. Lo que hay que entender es que estos tironeos, tanto el de la guita fugada y no declarada, el del 5G, el de los granos de soja, el de las petroleras, estos tironeos se dan en un mundo en guerra. Y no estoy exagerando con que estamos ante un mundo en guerra. El equipo con el que vamos a jugar mañana en el Mundial, el equipo de Polonia, llegó así al Mundial. Esto que ven acá es el avión que trasladó a la selección polaca. La cola es lo que se ve del avión de la selección polaca. Estos son los dos cazas bombarderos que escoltaron al avión polaco porque una semana antes había habido 2 muertos en la frontera con Ucrania. Polonia, que fue la sede del Pacto de Varsovia, es hoy un país de la OTAN. Con lo cual, si esos 2 muertos, esa bomba, era una bomba rusa, hoy estamos en Tercera Guerra Mundial y probablemente ni siquiera te estaría diciendo esto porque estaríamos muertos. Bueno, así de cerca está la hecatombe. Hoy en el partido de Irán contra Estados Unidos había gente que entró y se encomendó. Claro, es un polvorín Europa, es un polvorín Asia. Fue un polvorín Taiwán cuando Nancy Pelosi fue a visitar a sus autoridades desafiando a la China, que a su vez tuvo presa a la hija del fundador de Huawei en Canadá. Esos conflictos siguen y marcan el pulso de nuestra economía. Claro, a eso se suma la sequía.
que empoderó más todavía a los dueños de los dólares y que le complica al gobierno el frente cambiario de una manera absolutamente inesperada. Van a entrar por el trigo 2 de cada 3 dólares de los previstos inicialmente, si no menos. Y peor aún, no es solo la cosecha de ahora de diciembre de trigo. Lo que está pasando a partir de la sequía es que no siembran maíz y soja, que es lo que se va a cosechar en marzo y que va a entrar en abril, y a lo cual apuesta tanto el Fondo Monetario como el gobierno la estabilidad cambiaria del año que viene. O sea, Massa compra tiempo caro, como veíamos en el pizarrón, pero además compra un tiempo que lo lleva no se sabe bien a dónde. Acá vamos a poder decir la alternativa es devaluar, es peor. Empieza a ponerse en duda eso. Sobre todo porque las malas consecuencias de devaluar empiezan a hacerse palpables en esta inflación del 100%, por lo que te decía de qué tiene que hacer el Banco Central, cómo les transfiere a los dueños de los dólares. El Estado en este contexto tiene cada vez menos recursos para atender una emergencia que afecta a cada vez más gente, porque encima los aumentos son en los alimentos y esa inflación afecta a los más pobres. Cada vez son más acuciantes esas necesidades y cada vez son más escasos los recursos para afrontarla. Y esto se ve en el gasto previsional sobre el producto. Si uno lo mira en el plazo más largo, digamos, anualmente, y tomando en cuenta incluso los años antes de la debacle del macrismo, del modelo económico macrista, lo que ve es que el peso del gasto previsional, o sea, jubilaciones, asignaciones, prestaciones sociales, asistencia en general del Estado a los que necesitan, va cayendo como proporción del PBI. Del 9,5% antes del derrumbe macrista, baja al 8,8 en 2018, 8,7 en 2019, vuelve a subir de la mano del IFE en 2020, pero fíjate cómo se ajusta de vuelta rápidamente en 2021, en 2022, y ahí tenés el presupuesto 2023 también. Menos que en ningún momento del macrismo representa como proporción del PBI el gasto previsional. Esto es porque se desengancharon las jubilaciones de la inflación, es porque se están dando menos bonos este año, menos bonos discrecionales a pedido del Fondo Monetario. Y lo que está en la mira del Fondo Monetario ahora es el plan Potenciar Trabajo. Hay dos proyectos. Atención, esta es información exclusiva. Estuvieron circulando resoluciones durante todo el día de hoy entre despachos oficiales y organizaciones sociales. Hay dos proyectos que circulan entre el Ministerio de Economía y el de Desarrollo Social de Tolosa Paz. Uno propone desenganchar directamente el haber del beneficiario del Potenciar Trabajo, que hoy cobra 30 lucas, del salario mínimo vital y móvil, y que los aumentos sean discrecionales por parte del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué dice el gobierno para defender esta alternativa? Estoy tirando a la baja el salario mínimo vital y móvil porque me representa gasto fiscal subirlo porque están atados los planes sociales a ese salario mínimo vital y móvil. La otra alternativa en danza es meter un tope para que nadie pueda recibir transferencias del Estado por más del 30% del RIPTE, de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Esa remuneración imponible es hoy 165 lucas, o sea que el 30% serían 50 lucas. ¿A quién ajustaría esta medida, este tope? Sobre todo a las mujeres, madres, que solapan un plan Potenciar Trabajo con la tarjeta alimentar y con por ahí 2 asignaciones. Una mujer en esas condiciones, hoy con 3 hijos, percibe del Estado unas 63, 65 lucas, ponele. Mirá la plata que estamos hablando, 65 lucas. Como para que todo el sistema político tenga la lupa puesta en revisarle el bolsillo a esos pobres. Bueno, este tope haría que esa mujer pase a recibir 50 en vez de 65. Y es coherente con lo que propone el presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional dice esto. Dice que en 2023 las prestaciones sociales van a llevar menos dinero en pesos constantes que en 2022. Esto incluye las asignaciones familiares, que están en amarillo,
las prestaciones de la seguridad social, que están en rojo, que incluye las jubilaciones, y otras asignaciones sociales arriba. Esto es Oficina del Presupuesto del Congreso, en base al proyecto de presupuesto 2023. Las organizaciones sociales admiten que hay algo malo en la discrecionalidad de a quién se asigna y a quién no un programa social. Porque son 1.300.000 beneficiarios que ellos quisieran acrecentar y que el gobierno dice tengo que bajar. El Fondo Monetario también dice lo tenés que bajar ya. Claro, esa discrecionalidad existe en todo lo que no es universal. La asignación por hijo no genera esta discusión. Porque la asignación por hijo sabe cada madre que le nace un hijo y le dan la asignación por hijo. Porque está por ley, además. ¿Por qué es tan controvertido el potenciar trabajo? Entre otras cosas porque este enganche con el salario mínimo vital del inmóvil no es por ley. Entonces lo pueden desenganchar por una simple resolución. El quilombo que se armaría, ¿no? Imagínense. Pero puede pasar. Quizás no en diciembre, que es un mes picante en general para la calle. Hace 20 años. Quizás en enero, quizás en febrero, quizás la urgencia mande otra cosa. Ahora, este mapa, que resume cómo es nuestra fuerza laboral en Argentina, marca sobre quién se está depositando el ajuste. Mirá, esto es el total de la población activa de la Argentina, 19.300.000 personas. Esta es la foto a diciembre del año pasado. Tenés 9 millones de ocupados formales, entre los 6 millones y pico que hay de privados formales y los 3 millones de asalariados en el Estado, en sus distintas provincias, municipios, nación, empresa pública, organismos descentralizados, qué sé yo. Después tenés 4 millones y medio de ocupados informales y 4 millones casi y medio de precarios y cuentapropistas. Ahí están los monotributistas y ahí están también los beneficiarios del potenciar trabajo. Que fíjate, no son todos. Es 1 de cada 3 de ese sector precario. Pero para peor, los precarios, son cada vez más. En la siguiente y última placa vas a ver qué es lo que aumentaron. Mirá. Este bajón es la pandemia. El bajón de todos, de los 3 sectores. Los registrados, los no registrados y los cuenta propia. Ahora, el rebote se da sobre todo con un crecimiento de lo amarillo, que son los asalariados no registrados. Lo verde, que son los relación de dependencia tradicionales, están casi igual. Claro, en la pandemia bajaron poco gracias al ATP, pero después no se crearon. Todo lo que se creó en la pospandemia es o cuenta propia o precario. Hoy, la ministra Victoria Tolosa Paz pidió el levantamiento del secreto fiscal sobre ese 1.300.000 beneficiarios. La salió a cruzar Juan Grabois muy duramente. Fíjate en qué términos lo propone la ministra. He solicitado al juez que levante el secreto fiscal. Más de 1 millón de argentinos y argentinas necesitan recibir su potencial trabajo y la sociedad toda exige que el Estado sea eficiente y no malgaste el dinero público. Y entonces explica, haciéndose carne en el cuestionamiento al pobre que implica esa supuesta exigencia de la sociedad toda, que es una exigencia de la derecha, ¿no? Juan Grabois replica que se levante el secreto fiscal de políticos, jueces, comisarios, contratistas del Estado, fugadores, periodistas con pauta, no sé de quiénes hablar ahí, dirigentes sindicales, sociales. El sogazo es siempre para los pobres, dice Grabois, en quien confían cada vez menos los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Grabois se pasó, lo quieras o no, te guste o no, él como figura, se pasó 2 años pidiéndole a José Mayans, uno de los senadores más importantes del oficialismo, que levante el secreto fiscal de los que compraron dólares baratos de los que le prestó el Fondo Monetario a Macri. Lo hemos dicho varias veces acá. Hay 100 personas físicas que se compraron 24.000 millones de dólares, la mitad del préstamo de Macri. No sabemos quiénes son, no le tuvieron que dar explicaciones a nadie nunca, no hicieron nada ilegal, es cierto, pero no se podría establecer una contrapartida tributaria de esa ganancia descomunal que obtuvieron a costa de nuestros hijos y nietos, que son los que van a pagar esta deuda. ¿No se podría discutir, aunque sea, esa posibilidad? Nunca logró Grabois que destrabaran eso. Ahora, lo interesante es que
en momentos como este, en momentos de crisis, la forma de administrar esa crisis es lo que vemos, es lo que se manifiesta, lo que se percibe. Detrás de esa crisis y de cómo se administra, lo que subyace es la puja distributiva. Quién gana y quién pierde. De eso por lo general no se habla. Te presentan el dólar soja como eso, como un acuerdo, como una mano que le da uno y otra mano que le da otro, y no te muestran lo que perdés vos en el dólar soja. Porque a vos te están ajustando la jubilación futura, la prestación social actual, el salario familiar, el sueldo. El año pasado, Argentina, contra lo que decía la mayoría de los pronósticos, recuperó casi todo lo perdido en la pandemia. Todo lo perdido en la pandemia. Hoy estamos produciendo como país más que lo que se producía antes de la pandemia y más que lo que se producía antes del derrumbe de Macri. Ahora, hay más pobres y hay muchos más indigentes. Para desandar ese camino, quizás no sea la mejor idea darles más a los que ya tienen todo y ponerle la lupa en el bolsillo a los que no tienen nada. Carlos, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias por la invitación. Ahora te voy a preguntar, antes de arrancar, porque uno no siempre tiene un exfutbolista de primera división en el estudio, ahora te voy a preguntar algo de eso. Antes, Lua Isikoff, en un rato, ¿de qué hablamos? Buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Qué está haciendo Mauricio Macri en Qatar? Vamos a hablar del operativo antimufa. ¿Cómo? ¿El operativo antimufa? ¿Eso hizo Macri? Eso está haciendo Macri y eso está haciendo su equipo, ¿no? Está tratando de desinstalar algo que ya está instalado. Bueno, de eso vamos a hablar. Bien, Gaby Vulcano, buenas noches. Buenas noches, se viene el año electoral y Cristina Kirchner modera su discurso y empieza a abrir algunas instancias de diálogo con el albertismo y con la oposición. ¿Hay 2023 sin mesa política? Bueno, les vamos a contar un poco sobre este tema más adelante. Gracias, Gaby. Ahora sí, ¿cómo la ves Argentina para mañana, Carlos? Bien, bien. Tengo mucha confianza. Creo que después de los 30 minutos del segundo tiempo no volvió la esperanza. Creo que el equipo volvió a ser el de las eliminatorias. Y lo importante es lo físico. Recién veníamos hablando con un compañero. La verdad que es un campeonato mundial donde prevalece lo físico más que lo técnico, ¿no? Los equipos asiáticos y mismo los africanos están teniendo un ritmo muy importante. Creo que también Argentina está sintiendo la terminación del torneo en Europa una semana antes del Mundial, que nunca ocurrió, ¿no? Pero tengo mucha fe en el equipo, los últimos minutos fueron muy buenos y ha demostrado en estos 3 años que hay un proceso y lo más importante de todo en el fútbol y en la vida es conformar un equipo y un grupo. Solo no se puede y en conjunto se gana. Bueno, Carlos, contame, ¿qué pasó con el informe de la AFIP sobre los beneficiarios de planes sociales? ¿Compran dólares, tienen autos 0 kilómetros, pagan bienes personales? ¿Qué pasó? Nosotros recibimos un informe del Ministerio de Desarrollo Social en su oportunidad con 11 puntos de distintas características que los contestamos técnicamente, no emitimos opinión. Luego, con la asunción de la ministra Tolosa Paz, nos pidió un nuevo informe un poco más discriminado. También lo hemos presentado. Vino otro informe más, lo presentamos también en cada uno de los ítems correspondientes. Así que hemos contestado técnicamente como hace el organismo. Nosotros recibimos... Pero perdón, ¿de ahí salió el trascendido de que 250.000 tenían autos o pagaban bienes personales? Sí, creo que es un trascendido que nosotros no emitimos opinión. Digo, a ver, ¿es así o no es así? No, hay una pregunta que hizo la primera versión del Ministerio que mezclaba todo. Mezclaba todo. Claro, por eso decía, la confusión y las fake news que salieron, porque no hay 250.000 beneficiarios de planes sociales que paguen bienes personales. Yo te digo uno de los ítems. Bienes personales, no decía declaración de nada, autos, motos, propiedad, bicicletas. Alguna de esas cosas. Y entonces ustedes respondieron... Y nosotros con los temas sistémicos cruzamos toda la información sobre la base de datos que nos dieron y contestamos. Pero pueden tener una moto de hace 10 años. ¿Vos entendés la intencionalidad política que puede tener sugerir que del 1.300.000 beneficiarios de planes sociales, 300.000 compran dólares o son medio de clase media, ¿no? Te agradezco la pregunta porque ayer leí en algunos medios que tuve que ir a declarar
que yo aseveraba lo que había dicho anteriormente, que había incompatibilidad en 250.000 planes. Y no lo hay. La AFIP no omite opinión, hace un trabajo técnico. Como te decía, a nosotros nos entran 100.000 oficios judiciales por año. Y no entran informes de distintos ministerios y distintos organismos. Nosotros técnicamente, en función de las bases y cruzando nuestra información, le decimos que los que nos preguntan, pero si vos me preguntás cuáles son las incompatibilidades que tiene el programa Potenciar, lo desconozco. Suena muy formal esto, ¿no? No tiene, ¿Por qué? Y porque suena como que uno te pide un informe, vos se lo No, lo devolvés. que pasa es que ¿No hay diálogo? vos hablabas... No, yo con la ministra Victoria Tolosa Paz estuve reunida, porque cuando llegó la información, Zabaleta se había ido, y yo asumí hace 100 días, y entre todos los informes que faltaban contestar era lo hemos contestado, pero lo que vos decías en tu editorial es verdad, hay un secreto fiscal, y yo a rajatabla cumplo con el secreto fiscal en todos los informes que nos piden. ¿Y qué vas a hacer ahora que pidió levantar el secreto fiscal la ministra? No, a nosotros la ministra no. No, al juez. El juez a nosotros nos pidió el levantamiento del secreto fiscal. La única persona que nos puede pedir un levantamiento del secreto fiscal es un juez. Está bien, pero el juez nos pidió el levantamiento del secreto fiscal y en el día de hoy nosotros le mandamos las bases con todos los con todas las indicaciones de cada uno de los puntos que nos pidieron. O sea, ¿qué datos de cada uno del 1.300.000 beneficiarios? Exacto. ¿Qué datos? Si tienen una casa... De los 11 puntos que preguntó el ministro. Hubo 11 puntos que preguntó el ministro, después Tolosa Paz preguntó 12 puntos. En función de distintos indicadores. Esto de los dólares, nosotros informamos. Yo no te puedo decir cuántos dólares compraba uno u otro. No, el Banco Central lo dijo, eran 45 por eso, los que compraban dólares. El Banco Central lo dio discriminado al Ministerio. Claro. Nosotros tenemos un secreto, por eso eran muy ambiguas las preguntas. Ahora, la pregunta que se hace Grabois, de si no podían levantarle el secreto fiscal a esos acaudalados que compraron millones de dólares durante la era Macri, si alguien podía pedirlo, incluso en el marco de la querella criminal que se hizo, que impulsó Alberto Fernández. ¿No es una pregunta razonable? Sí, lo puede pedir un juez que esté investigando. ¿Y no se lo puede pedir eso a un juez, alguien del oficialismo, como la ministra le pidió que lo haga con los pobres? No, yo quiero hacer una aclaración. El juez pidió previo a que la ministra solicite el levantamiento del secreto fiscal. El juez a nosotros nos pidió el levantamiento del secreto fiscal para hacer una investigación y nosotros en el día de hoy, eso fue ayer, y hoy la ministra pidió, como no puede tomar, según sus expresiones, la liquidación de fin de mes, porque no sabes cuáles son los casos que serían incompatibles. Claro, supongamos ella dice que no quiere firmar el pago de noviembre, Claro. a que se paga la semana que Es viene. lógico que le pida al juez que le dé la base de datos para que pueda determinar si son incompatibles o no los casos. Porque a lo mejor, vuelvo a insistir, es una bicicleta. Ahora, el juez, repito, hace el pedido en función de un trascendido que sale del ministerio y que sale en los diarios. Es un fiscal, el Molde es el que inicia... No, Tayano. Tayano, el que inicia la causa. Está bien, pero le solicita al juez que nos pida a nosotros el levantamiento fiscal y le demos la información, la base completa con la información de cada uno de los titulares de derechos del Potenciar. Repito, ¿no es una forma de señalar, de estigmatizar, de...? A ver, yo creo que hay que debatirlo el tema del secreto fiscal, porque nosotros como funcionarios nuestras declaraciones giran por todo el periodismo y por todos lados. Y cualquier pedido de informe nosotros lo tenemos que dar sobre nuestro patrimonio. Está bien, pero ¿por qué empezar por los pobres? No, por eso digo, habría que estudiar muy bien el Congreso el levantamiento del secreto fiscal. Porque para algunas cosas, claro, por ejemplo, lo que es... algunos temas no tienen secreto fiscal, es muy finito. Entonces digo, levantemos y sepamos todo lo que tenemos todos arriba de la mesa. Me parece que eso blanquearía mucho la situación de muchos que a veces mendigan y no mendigar por mendigo, que lloran por algunos rincones y realmente tienen superávit. Sí, o monotributistas que van al Mundial, todo eso. Sí. También estamos cruzando la información de las 45.000 personas que fueron al Mundial. ¿Y qué resultados están obteniendo? Todavía estamos investigando porque, bueno, lo hemos pedido. Carlos, vos venís de trabajar con Alicia Kirchner mucho tiempo, de Colina, la agrupación también. ¿Qué pensás de los programas sociales en general? ¿Son demasiados? ¿Ganan demasiado?
A ver, yo creo que los programas sociales tienen que ser un puente para el trabajo formal. Para mí es muy importante la capacitación. Nosotros en su momento, no me gusta hablar, digo, de que uno lo que hizo, lo que no hizo. Bueno, pero... El Argentina Trabaja y el Ellas Hacen tenían dos condicionalidades. El Ellas Hacen eran mujeres monoparentales o que hayan sufrido violencia de género. La condicionalidad era terminar la secundaria. Y, por ejemplo, también aprendieron el oficio y hasta hicieron casas. El Argentina Trabaja tenía aproximadamente 48 módulos y llegamos a tener 148 polos productivos y 3 parques industriales. Uno es el famoso predio que recuperamos en Ezeiza de 400 hectáreas, donde están las piletas de agua salada de la época de Perón y Evita, que con todas las cooperativas se hizo un dormicentro, se arreglaron las piletas, un centro de convenciones, un lugar donde duerman los gendarmes. Bueno, muchos de los que son hoy beneficiarios de estos planes hacen cosas también, hacen la mayoría. Y nosotros llegamos a ser ya independientes, saliendo, por eso digo, tiene que ser un trampolín el programa. Es un millón de guardapolvos por mes. Esta idea de desengancharlos de los planes sociales, del salario mínimo o de ponerles un tope, ¿no afectaría justamente más a los que hacen emprendimientos productivos como esos que hacen guardapolvos y demás? Lo que pasa es que bueno, me parece que yo no conozco hoy el potencial cómo funciona, sinceramente. Yo creo que hay que darle las herramientas y que la capacitación es muy importante, porque hay que darle la dignidad al trabajo, el trabajo que lo dignifica. Y yo creo que el otro día Cristina fue muy clara con respecto a que comer en casa. Nadie critica los comedores, pero hay que volver a comer en casa, la cultura del trabajo. Está cara, ese es el tema. Y no hay laburo, por eso hay 1.300.000. Sí, no hay laburo, el laburo ha crecido. Claro, pero ha mejorado. No, por supuesto, pero hay que discutir mucho la distribución del ingreso. En el mundo y en la Argentina tenemos la concentración del ingreso, por lo menos en el tema alimenticio, no más de 8 o 9 empresas. ¿Por qué Gustavo Petro pudo empujar una reforma tributaria progresiva con impuestos a los ricos, impuestos a las petroleras, apenas asumido, y los Fernández no? Nosotros pusimos alguna renta extraordinaria. Lo que pasa es que... El aporte extraordinario a las grandes fortunas. Pero también hay que tomar conciencia del Congreso. Quién te apoya y quién no te apoya. No tenemos los votos suficientes para sacar algunas leyes. ¿Eso en los primeros 2 años no era distinto? ¿No había más poder ahí? Creo que nunca, pudimos conformar la mayoría dentro de las cámaras para poder sacar leyes donde, más allá de los impuestos, creo que hay que trabajar muy fuerte en leyes de derechos y también en distribución del ingreso. La semana pasada el ministro de Economía les prometió a los empresarios más poderosos del país, al CICIP, un nuevo blanqueo. ¿Va a haber otro blanqueo? ¿Hace falta otro blanqueo? No, desconozco. Yo lo único que conozco es los que vos recién comentaste. Quería hacer una aclaración. Si después recién estábamos hablando de un programa social, el caso del dólar soja, por llamarlo así, ¿no? Fue en una situación extraordinaria. Realmente es una puja de intereses, donde no había liquidaciones. La Argentina estaba con 0 de reservas. Conseguimos 7.000 millones de reservas y también pagaron impuestos por 434.000 millones de pesos. Lo que se recauda, hay que también, siempre se mira la FIP de un lado recaudador o con el tanquecito histórico de Silvani, ¿no? Toda la plata que entra va al Tesoro para distintos programas. Y los programas que estamos hablando, o que vos hablabas del ANSES, o del PAMI, o de las obras sociales, o discapacidad, por dar nombres, todos los programas se financian con la plata que entra. Pero esto equivale a darles retenciones cero, porque ellos perciben la diferencia. Bueno, está bien, pero pagaron 434.000 millones de pesos. Está bien. Si vos me decís a mí, no, está bien. Coincido con vos. Se le bajó las retenciones y se le cobró la retención. Es lo mismo. La parte impositiva, sí. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una situación difícil. Hay que ver de dónde venimos, pero tenemos que apuntar muy bien a dónde vamos. Y dónde vamos, creo que todos tenemos que tener un gran diálogo. No solo, perdóname, Alejandro, no solo acordar un dólar soja, sino tener una planificación estratégica en Argentina. Bueno, eso escasea, Carlos, no se ve un plan. No, por eso hay que sentarse con todos los sectores, porque cuando te sentás con un sector, el que producía X cosa acá, en el gobierno anterior se fue y ahora hay un solo importador, por eso hicimos el CIRA. ¿Qué pensás de lo que dijo Martín Guzmán, pensando en cómo llegamos hasta acá, ¿no?
Martín Guzmán dijo, Máximo Kirchner se comportó como un chico caprichoso. Yo creo, digo, mirá, yo la cosa se la he dicho a Guzmán también, digo, no lo digo por los medios. Creo Esto lo dijo en medios. No, pero yo lo digo, se lo dije a él y te lo digo a vos ahora para que te escuche tu público. Me parece que él fue el caprichoso. Porque cómo actuó sobre el Fondo Monetario fue un capricho personal. Creo que muchas partes del Frente de Todos le dijeron que estaba actuando mal. Primero porque arregló con los bonistas privados. Y segundo, no quitó nada del Fondo Monetario y arregló todo lo que quiso el Fondo Monetario. No hubo ni una quita de intereses ni nada. Y lo que viene a la Argentina, el otro día lo decía Máximo en un acto que estuvo, hay un compromiso muy grande en la Argentina. Y fíjate, si nosotros tuvimos que hacer esto 2 veces, vamos a decir, con respecto a los exportadores, para llegar a tener una reserva de 14, 15 mil millones de dólares y poner un CIRA donde tuvimos, que no paramos las retenciones, pero medimos que no importen cualquier cosa. Entonces imagínate lo que nos va a venir en el futuro al próximo gobierno y a este gobierno con toda la deuda que adquirió el gobierno anterior despropósito. No, ya por eso también nosotros... A este mismo gobierno, no hay 2 sin 3. No, si por ya eso, dice $2 soja, ¿por qué no va a ser un tercero? Pero quédate tranquilo que nosotros estamos investigando desde el organismo quién se llevó los dólares. ¿Sí? Y por eso también algunos blanqueos los rechazamos. Y lo sabes. Y también, digo, hoy, por ejemplo, a Buquebú le pusimos una multa de 123 mil millones de pesos, porque no cumplió con el ATP. Nosotros vamos a hacer cumplir todas las leyes que nosotros tenemos que ejecutar. La última tiene que ver con... Y Lagomarcino también. ¿Qué cosa Lagomarcino? Lagomarcino no aplicó, no pagó las retenciones años 18 y 19, y le hicimos un embargo de 66 mil millones de pesos. Ah, pensé que el informático. No, Lagomarcino, el harinero. Sí, el harinero. No, yo con ese tema no me meto. Lo último, anunció Sergio Massa un acuerdo con Estados Unidos que nos va a dar información sobre los argentinos que tienen plata ya sin declarar. ¿De dónde sale que se va a recaudar de ahí 5 mil millones de dólares? No, para mí los 5 mil millones de dólares está, no sé de dónde sale. Digo, nosotros tenemos como mínimo hay 100 mil millones de dólares de argentinos que tienen cuenta en el exterior, claro, pero más bienes. ¿Pero inmediatamente le vas a cobrar a esos, a todos esos? No, hay que reglamentar. Nosotros esta semana creo que firmamos el convenio más tarde el lunes. Ya está todo acordado, ya se habló con la embajada, se habló con Estados Unidos, el equivalente a la FIP en Estados Unidos, está todo acordado. Falta la firma nada más. Ahora bien, nosotros tenemos que reglamentar después cómo se van a poner las alícuotas, cómo se le va a poner las multas y tiene que retrotraer el pago a 5 años para atrás. Por eso para mí es más la recaudación. Va a haber de los 100 mil, van a tener que justificarlos, los 100 mil porque sabemos, y no sé si no hay más. El otro día nosotros detectamos a través de la OCDE que tenemos convenios con casi 100 países, solamente nos queda Israel, que no tenemos convenio, con el resto tenemos todos. Nosotros en Países Bajos ya hemos detectado personas que no tenían bienes declarados acá, y así estamos haciendo en los distintos países del mundo. O sea que hay expectativa de que genere algo y en dólares. Tal cual, tenemos muchas expectativas. Y también pensamos como cuando pusimos ese anticipo de 6 meses de ganancia que cumplieron las empresas en un 97%, que los argentinos que llevaron la plata de acá, que la vuelvan a traer o que paguen lo que tienen que pagar. Nosotros vamos a ser muy estrictos. Y sabés que hoy el organismo está siendo muy estricto. Carlos, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a vos. Quédense porque tenemos para el cierre del programa, además del operativo antimufa de Macri en Qatar, además del modo campaña de Cristina, los chimentos, las paredes que hablan. Hacia las 12:30, cuando termina la nueva forma de Brotes Verdes extendido, vas a tener el Yo no te lo dije. Quédate. ¿Qué es esto del operativo antimufa de Macri, Lucía Isikoff?
Bueno, Ale, primero nos tendríamos que preguntar qué es lo que está haciendo Mauricio Macri en Qatar. Sí, es una buena ¿Qué pregunta. está haciendo Macri? Porque tiene la excusa perfecta, viste que no está muy bien visto Que tiene en guita. la política viajar. No, bueno, tiene su cargo en la Fundación FIFA y un cargo que le permitió seguir mostrándose como una especie de líder global, o así lo quiere instalar Mauricio Macri, viajando. Y bueno, un Mauricio Macri que está ya en un rol que le encanta, en un rol protocolar, ahí con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, recibiendo delegaciones, recibiendo empresarios, muchas juntadas. Macri que viajó sin colaboradores, viajó solo acompañado por su familia, se encargan de remarcar esto, aunque tiene muchos conocidos allá. Por ejemplo, está toda la ex cúpula de la AFI macrista, está ahí mirando los partidos, no sé si lo viste, de arriba para abajo, toda la mesa central. De arriba para abajo. De arriba para abajo. De arriba para abajo están todos. Pero Acá bueno. tiene un montón de amigos cataríes también. Bueno, parece. ahí viene el principio de la instalación de el Macri Mufa y lo que ellos ahora están intentando revertir. Porque vemos, bueno, esta primera foto que ves al lado mío es Macri, bueno, rodeado de ministros, príncipes árabes, donde ve el primer partido, donde, bueno, ya sabemos todos cuál fue el resultado de la Argentina. Sí, perdimos. A raíz de esta foto que ves ahí, empieza primero como un chiste y después como algo que va tomando cierta seriedad. Seriedad a tal punto que hay una petición en change.org que ya lleva más de 30.000 firmas para que Macri no vaya más a los partidos. ¿En serio me estás diciendo? Sí, por eso te digo, bueno, un poco en chiste y un poco quienes empiezan con, después lo hablamos si querés, teorías conspirativas de Macri tiene una incidencia real en la FIFA y lo que está haciendo, perdimos por el VAR y lo que está haciendo Macri, no le conviene que Argentina salga campeón. Esta es la mirada, la repitieron algunos dirigentes, ¿eh? ¿En La serio? repitieron algunos dirigentes, periodistas, analistas. Bueno, a Macri no le conviene porque es un impulso al gobierno. Ya hablamos de que en realidad es un mito eso, ¿no? Pero es un impulso al gobierno muy grande si ganamos el Mundial, entonces podría tener una incidencia. Pero Lu, hay gente que en serio está trabajando políticamente la cuestión de la mufa. Totalmente. Mirá la foto que sigue. Vemos una foto del partido de México y ahí ves, no está Mauricio Macri, ¿no? En la foto está Esta es Juliana la Aguada familia, con claro. sus dos hijas. Juliana Aguada, su hija mayor, y su hija con Macri. Claro. Sin Macri. Sin Macri. Bueno, esta foto empieza a viralizarse en medio del partido contra México y todos se preguntaban, ¿está o no está Macri? De hecho, cuando empiezan los goles, el primer gol de Argentina, ¿qué es lo que se dice en redes sociales? Ah, bueno, es porque Macri no está. Mirá la foto donde Macri no está. Pero todo esto es la boludez del hincha, o sea... Mira, perdón, ¿no? en los Pero no. equipos y en los equipos de Mauricio Macri, por eso hablamos de operativo, y entre los asesores de Mauricio Macri hubo charlas reales de conviene o no conviene que Macri vaya al partido contra México. Porque si de nuevo la Argentina tenía un resultado adverso, podemos decir, ¿a quién le iban a echar la culpa? ¿Cómo iba a quedar su imagen? Cuesta mucho sacarte ese mote. Entonces se debatió esto. ¿Qué hizo Macri? Bueno, no difundió la foto hasta el final del partido. Entonces estaba esta foto que vos veías de Julián Aguada Sí. y no sabíamos si Macri estaba o no. ¿Qué foto empiezan a viralizar cuando Argentina mete el primero y después el segundo? ¿Qué foto empiezan a viralizar los trolls y algunos referentes de Juntos por el Cambio, como por ejemplo la legisladora Sandra Pita? Muestran esta foto que ves ahora, de un Macri que tiene la bufandita que le veíamos, una bufandita similar a la bandera que tenía enroscada en el cuello en la foto donde vio el partido de Arabia Saudita, pero está como muy abrigado, ¿no? Para hacer Qatar, que hace casi 30 grados. Y dicen, Sandra Pita después aclara, no, yo no la puse como referencia a que creía que estaba Macri en ese momento, pero cuando empiezan los goles dicen, mirá qué mufa que era, saben dónde pueden guardarse sus firmas, sus peticiones, cuando lo tenemos a Macri ahí. ¿Pero esa foto era real? ¿Era de él? Es una foto vieja, es una foto ¿En vieja. serio me estás diciendo? ¿Subió una Entonces, foto vieja de Macri? No la subió Macri, la subían los trolls y todo el Sí, mundo sí. como muy entusiasmados en mostrar que Macri estaba ahí, pero todavía no estaba la foto real. Yo no te puedo creer Bueno, todo esto. finalmente Macri estuvo allí y mirá la foto, ahí está la foto, bueno, que después del partido, ya como muy tranquilos con el resultado, filtra el entorno de Macri a La Nación, lo filtra primero a ellos y ahí la ves, a la foto que está con Infantino, bueno, Macri estuvo en la cancha. El punto, Ale, es que, y ahora te voy a mostrar otra foto, porque el chiste, podemos decir, de la cuestión de mufa siguió.
Y esta foto en realidad, la que ellos primero filtran, está recortada, pero la foto entera, y si tenés la siguiente la vemos, hay una señora que se agarra la cartera cuando pasa Macri por al lado, entonces siguieron las bromas en redes sociales. No le salió tan bien, digamos, nada, la voz, la foto, el partido. Y voy a citar a nuestro compañero Nahuel, que lo hablaba hoy con nosotros. Me decía, por ejemplo, si te agarra un antropólogo como Levi Strauss, que de lo que habla es de la eficacia simbólica, es que sería, ¿no? Bueno, en dos líneas, ¿no? Pero que el símbolo se instala como creencia de una comunidad, y lo que hace, en realidad, el equipo de Macri, queriendo hacer este operativo anti-mufa, es reforzar el símbolo, porque seguís hablando de Macri como mufa. No es que directamente lo ningunean, sino que hablan, intentan negar que Macri sea mufa, mostrando, bueno, ahora esta vez ganamos y Macri estuvo allí. Bueno, para mañana, ¿qué se espera? Macri dijo que tendría que resultar fácil el partido. Así que mejor no hablamos más del tema. La verdad que me cuesta creer que se lo estén tomando así en serio, pero después me acuerdo que hizo Macri cuando asumió 3 limpiezas energéticas del despacho presidencial. Es cierto. Para barrer había una, la bruja de Macri, le con decían. La mala onda de Cristina, supuestamente. Así que, bueno. Después con la huerta y etcétera, también trataron de darle otro aire a la Casa de Gobierno. En fin, país en joda de vez en cuando. Para ese país, Órbita Noticias. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. El Mundial de Qatar ha llevado alegría, tristeza, curiosidad y mucho fútbol a todos los seres humanos, pero también ha dado lugar a la polémica. Ayer, durante el partido entre Portugal y Uruguay, un joven activista llamado Mario Ferri ingresó al campo de juego portando una bandera de la paz y una remera que reclamaba por los derechos de las mujeres en Irán y el fin de la guerra en Ucrania. Esto molestó a los anfitriones, que confundieron a la bandera con la de los derechos LGTBQ+. Y también molestó a muchas otras personas porque meter tantos reclamos en uno convertía la protesta en prácticamente una lista para Papá Noel. De todos modos, es muy común que un mundial se politice. Sin ir más lejos, en nuestro país preferido de la galaxia, ministro de Obras Públicas también hizo su deseo navideño. Es la política la que se tiene que ir ordenando, es el peronismo el que va a ir encontrando y ya está encontrando esos ordenadores. Ese es el gol de Messi que aparece y en un minuto ordena. Bueno, eso va a pasar en el peronismo y está pasando. Para ordenar al peronismo hace falta más que un gol de Messi. En principio, un capitán y no 3. Y finalmente, un director técnico que no esté en Washington y revise la táctica cada 3 meses. Hablando de tácticas, algunas figuras de la política optan directamente por el boicot al Mundial. Que están allá. Me alegro primero yo le hago huelga a Qatar, con lo cual no miro los partidos. Veo los gritos que parece que me rompen, pero yo hago huelga, ¿viste? Como con la Sputnik. Debe ser muy duro para el emir de Qatar y para el presidente de la FIFA saber que Carrió ejerce una huelga desde su casona en Exaltación de la Cruz. Por suerte, cuentan con el apoyo psicológico y moral de Vladimir Putin, que ya ha sobrevivido al boicot de la Sputnik por parte de la referente de la coalición cívica. Es que al Mundial se le exige mucho, quizás demasiado. Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda, cuando le exigimos mucho más a un jugador de fútbol que a nuestro propio dirigente. No es la primera vez que Luis Juez insulta a un pueblo entero. Ya le había dicho mugrientos a los ecuatorianos, siendo embajador en ese país. Y tal como le pasó a Ecuador en el Mundial, Juez se tuvo que ir antes. Yo gano $12.000 como embajador. Tengo un Mercedes-Benz y vivo en un castillo. Solamente un boludo se quiere ir de ahí. Y yo me quiero ir de ahí. Hay que reconocerle cierta coherencia a Luis Juez. Ya le dijo mugriento al pueblo ecuatoriano, de mierda al pueblo argentino y boludo a sí mismo. Adivinen cuál de esas categorías no se quita con un simple baño. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, recuerden que un pueblo que le pide más a un jugador de fútbol que a un político está condenado a que le vaya muy bien en el Mundial. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Lucía Isikoff me trajo al terreno del Mundial de la mano del operativo antimufa de Macri, así que nos vamos a quedar acá. Vamos a hablar con Luciano Lutero, que es psicoanalista, es docente, es escritor. Les recomiendo mucho sus libros sobre las relaciones humanas, los vínculos y demás, para preguntarle
En un ratito nada más que nos queda de programa, Luciano, buenas noches. ¿Por qué sufrimos tanto por el Mundial? Porque Dibu Martínez dijo, lo hablé con mi psicólogo toda la semana, Messi dijo que su hijo Mateo se fue llorando y sacando cuenta de la cancha, Pablo Aimar se puso a llorar en el banco de Scaloni casi que también. ¿Qué nos pasa, Lutero? Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Bueno, primero, ¿qué le pasa a los jugadores? Creo que está buenísimo poder ver ese costado más sensible que tienen los jugadores. La generación actual de jugadores muestra un costado humano súper interesante, ¿no? Desde el Dibu hablando de su psicólogo, ¿no? Porque no dijo hablando con el psicólogo de la selección, dijo, no, mi psicólogo, ¿no? Digamos, habla en términos personales, y bueno, lo mismo el resto de los jugadores también, ¿no? Que tienen efectivamente un sentido de la exposición muy, muy grande, y que a veces eso obviamente es contraproducente, ¿no? Porque creo que Scaloni mismo decía estos días, ¿no? Que trata de convencerlos de que es solo un partido de fútbol, ¿no? Digamos, pero bueno, para ellos se trata de mucho más y de una proyección. Perdón, y Creo que para ellos y para nosotros también, Luciano, ¿no? Claro, bueno, ahí viene otra, bueno, ellos están adentro de la cancha y se juegan una carrera, se juegan una vocación, se juegan toda una expectativa para la cual se estuvieron preparando en estos años, y nosotros los argentinos creo que la inmensa mayoría, ¿no? Digamos, nos conectamos con el Mundial cuando llega el Mundial, no es que estamos, ¿no? Desde hace 4 años palpitando este momento. Y yo creo que ahí entra otra variable, ¿no? Digamos que ya no es el fútbol como competencia, sino que es la épica del fútbol, ¿no? Digamos, donde ya no pensamos solamente en el fútbol como una competencia deportiva, no pensamos en el fútbol simplemente como un juego, sino que empezamos a cargarlo de sentidos, ¿no? Y a veces eso es un tanto problemático, ¿no? Digamos, yo me encontraba en estos días, ¿no? También tratando de hacer una autocrítica después del primer partido de la selección, ¿no? Digamos, porque empezamos a ver detrás del Mundial, ¿no? Digamos, toda una serie de significaciones que tienen que ver desde reivindicaciones históricas, desde una significación personal de lo que implica ser argentino. Se nos juega la argentinidad en un Mundial. Y yo creo que ahí eso, bueno, te alimenta un costado un poco problemático, ¿no? Incluso siendo futbolero, ¿no? Y digamos, y disfrutando mucho de ver fútbol, ¿no? Pienso que cuando ponemos un poquito de más, cuando la proyección se extiende y empieza a tener ese ribete un tanto proyectivo, ¿no? Digamos, ya ahí aparecen, bueno, algunas complicaciones. El efecto del primer partido fue algo devastador. Claro, ¿no? fue devastador, socialmente. Vos caminabas por las calles de Buenos Aires, no sé cómo habrá sido en otras ciudades, y veías a la gente abatida. Por eso te pregunto, quizás tenga que ver también con el momento del año, con la crisis, con que es quizás la única alegría que le puede deparar la Argentina a su pueblo en este momento, no sé. También se juega que ese es el fin de año, ¿no? Digamos, un mundial atípico, estar jugándolo en este momento, y ya entra en la serie de lo que son los balances de fin de año, ¿no? Digamos, cierta expectativa de redención que aparece en diciembre, donde se espera alguna alegría que de alguna manera le ponga un broche de oro a los años que en general en el último tiempo pueden ser un poco pesados, ¿no? Digamos, no lo veo desde el punto de vista de lo que es una post-pandemia, ¿no? Digamos, no, creo que vamos a una fibra más profunda, ¿no? Yo creo, como decía antes, que el Mundial para los argentinos tiene que ver con algo de la argentinidad, ¿no? Digamos, y del puesto del argentino en el mundo y en el cosmos, diría incluso, ¿no? Que es como una gran instancia de valorización personal, sobre todo además más para una generación puntual, ¿no? Digamos, cuando escuchamos hablar a personas más grandes o más jóvenes incluso, ¿no? Digamos, yo creo que quienes están alrededor de los 40, 50, ¿no? Digamos, que son los que se encontraron con ese mundial maradoniano, ¿no? Que fue el del 86, hay algo de sentir que después de ese mundial todos los demás mundiales nos los robaron, ¿no? Digamos, así, la significación personal que se tiene es, y después, ¿no? Digamos, ganamos el que correspondía ganar, y después solamente nos robaron mundiales. Qué interesante. Entonces, ¿no? Digamos, el sentido de la reivindicación es muy fuerte, porque, ¿no? Digamos, de hecho, analizando campañas publicitarias, ¿no? Escuchando lo que se dice en las redes sociales respecto del mundial, y ahora vamos a ganar
casi como lo que nos corresponde, ¿no? Venimos a recuperar lo que es nuestro, ¿no? Y creo que esa es, bueno, es una significación que se agrega también. Qué interesante, Luciano. Me quedo con eso, lo proceso como cuando hago terapia yo, con esa indicación terapéutica de calma y realismo, ¿no? De algún modo. Y disfrutarlo, ¿no? Es una competencia hermosa, sobre todo yo rescato mucho el componente filiatorio que tiene el Mundial, en el sentido de que es una experiencia para compartir de padres con hijos. A muchos chicos el Mundial los introduce en una dimensión colectiva súper interesante, ¿no? Digamos, sin ir más lejos, las plazas están llenas de chicos compartiendo figuritas, intercambiando, ¿no? Digamos, es un evento que genera ya de por sí, digamos, una vida social y colectiva muy, muy interesante, ¿no? Independientemente de todo lo que es, digamos, por decirlo así, la comercialización del fútbol y lo que es la industria del fútbol, ¿no? Digamos, se genera como un espacio de vida social muy necesario. Luciano, gracias por este rato, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo grande. Gabriela Vulcano nos prometió acercarnos a qué está pensando en este momento Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo pensando en 2023, ¿no es cierto? Cristina Kirchner quiere saltar el cerco de los convencidos. Para pensar en 2023 no alcanza con ese 20-30% que consideran que tiene de voto duro la vicepresidenta. Tampoco con esa militancia que vimos la semana pasada en el Estadio Único de La Plata. Con eso no alcanza para pensar en 2023 y entonces la vicepresidenta ya comenzó, por un lado, a moderar su discurso, algo que suele suceder cada vez que se acerca un año electoral o que directamente ya está en un año electoral, empieza a suavizar algunos de sus planteos, de las cosas que dice hacia afuera y empezó también a abrir un poco el diálogo con distintos sectores. Por un lado, con el albertismo y también con la oposición. Bueno, el albertismo llamó la atención Emilio Pérsico. Llamó la atención, pero no tanto, Ale. ¿Por qué? Porque en realidad ya ella viene teniendo conversaciones con distintos sectores, entre ellos con el movimiento Evita. Algunos en el kirchnerismo te dicen el diálogo nunca se cortó ni siquiera en los peores momentos. Se tiraron con de todo, Gaby. Sí, pero una cosa es públicamente y otra cosa es puertas adentro, si se mantenía o no se mantenía ese diálogo. Otros lo que dicen es, bueno, no, el diálogo estaba cortado y lo que sí te puedo decir es que hace un tiempo Máximo Kirchner viene teniendo un acercamiento muy fuerte a uno de los dirigentes del movimiento Evita, que es Leonardo Grosso. Por distintos temas, aprovecharon, si se quiere, algunos debates que se estaban dando en el Congreso para tener acercamientos. Eso derivó después en una reunión de Máximo Kirchner con Emilio Pérsico y con que el movimiento Evita estuviera presente en el acto del 17 de noviembre. Ahí confluyeron algunos dirigentes. Hubo una cena después de ese acto en donde estuvo entre ellas Mariel Fernández, una de las referentes del movimiento Evita. Y ahí empezaron a charlar algunas cosas respecto a pensar en el 2023. La famosa mesa política. Estos días hablaba con alguien que habla con Alberto Fernández, que habla con la vicepresidenta y me decía, no hay posibilidad de pensar la elección de 2023 si no hay un diálogo, un acercamiento entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. A ver, mesa política quiere decir intervención del Ejecutivo por parte de Cristina, ¿no? Bueno, o sea, participación en las decisiones concretamente por parte del kirchnerismo que hoy se siente marginado de ahí. Sí, te diría que eso empezó a pensarse así, esta mesa política, un poco como o con esta mirada, por lo menos desde el lado del albertismo. No digo porque en Argentina elegimos presidente y vicepresidenta, no elegimos mesa. Pero te hace una diferenciación. No, en general, el peronismo no venía gobernando en el formato de coalición de gobierno. Es cierto. Y esa es la diferencia, y la gran diferencia, y algo que lo admiten dentro del albertismo mismo, es los votos los puso Cristina Kirchner. Entonces, el planteo que hacen es, por un lado, Cristina Kirchner ve que es necesario empezar a tener un acercamiento con la oposición. Hubo algún intento de sentarse a la mesa con el expresidente Mauricio Macri, eso quedó trunco.
apela mucho, cada vez que puede, en sus intervenciones, al radicalismo, porque cree, bueno, el líder de la oposición es Mauricio Macri, pero lo que es más factible en términos de llegar a algún tipo de entendimiento es con la Unión Cívica Radical. Bueno, eso está por ahora ahí, pero el tema es qué se hace puertas adentro. Hay que empezar a aglutinar al peronismo y sobre todo ella quiere que quede claro quién es la jefa del peronismo. La jefa. La jefa del peronismo. Hoy habló Cristina. Hoy habló y mirá lo que dijo sobre este tema. A ver. Creo que esta suerte de pelotón de fusilamiento tiene por objeto, y tuvo por objeto desde el principio, estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio, no porque se me ocurra a mí, sino fundamentalmente porque las votaciones, las elecciones determinaron darme ese lugar. En los partidos políticos los lugares se ganan con los votos fundamentalmente, ¿no? Bueno, acá te está respondiendo de alguna manera, Ale, esto que vos decías. Ella dice, bueno, el lugar de jefatura de mayor representación política en el peronismo, como en cualquier otro espacio político, se da a través de los votos y ahí no hay discusión. Lo que te diría es que tal vez el movimiento que se empezó a dar fuerte es este acercamiento del albertismo. Me decían que la reunión que tuvo Emilio Pérsico fue una reunión de la que estaba enterado Alberto Fernández. Me dicen, en ningún momento Cristina Kirchner nos pidió interceder para que sea de alguna manera un puente con Alberto Fernández, pero él estaba enterado de esto. Están viendo si en estos encuentros que se van dando, decíamos Emilio Pérsico, también se reunió con Leandro Santoro, a ver si en todos esos encuentros se habla de la mesa política, si se puede llevar adelante esa mesa política o no. Y te diría esto último para pensar qué se viene para adelante. Y bueno, Sergio Massa dice que si baja la inflación a 3 y pico en abril, él es candidato a presidente. Bueno, esa es una de las cosas que están planteando, pero por ahora no quieren hablar de candidaturas, pero sí hay un problema hoy en el peronismo, que es que la principal referente de ese espacio, que te diría que ya casi no lo discute nadie, solo falta que lo terminen de convencer al presidente de la Nación sobre ese tema, está batallando con dos causas judiciales. Una donde está que tiene que ver con la causa de vialidad y otra con la causa en donde se investiga el atentado contra su vida. Bueno, vamos a ver obviamente cómo avanzan y cómo se articulan con los tiempos de la campaña, obviamente. Gracias, Gaby Vulcano. Dos informes realmente completísimos, pero lo que yo estaba esperando es esto. No te lo dije. Yo no te lo dije, yo no te lo dije. La trastienda del poder, las paredes que hablan. Un momento muy esperado de Brotes Verdes. Arranca el Básico. Yo no te lo dije, Ale, pero no terminó la guerra entre Juanchi Zabaleta y la Cámpora. Vos sabés que Juanchi Zabaleta deja el Ministerio de Desarrollo para volver a Hurlingham, de donde no se quería ir del todo, y lo había reemplazado este hombre que está atrás, Damián Celsi, un camporista. Bueno, cuando lo reemplazan, la Cámpora básicamente y el kirchnerismo le copan todo el municipio a Juanchi Zabaleta, digo, los lugares clave. Hasta le cambian el logo del municipio, era una H y pasa a ser una florcita. Me decía, Flor de Lío nos dejaron, alguien cercano a Juanchi. Una de las cosas que pasó es que les dejaron un contador, que es Pablo Suárez, que era el jefe de gabinete de Celsi, y me decían, cada vez que queremos sacar un pago tenemos que negociar como si fuera una paritaria. Bueno, está todo bastante caliente en Hurlingham. Una muestra de lo que es un gobierno loteado, un gobierno dividido, como es el Frente de Todos en términos nacionales, como lo fue estos años. Así se vive en Hurlingham, una interna que no está para nada cerrada. Yo no te lo dije, o no sabes el yo no te lo dije que tengo. No sabes el que tengo para cerrar. Es de Qatar, viene de Qatar. Gaby Vulcano, tu turno. Yo no te lo dije, pero la semana pasada se inauguró la nueva sede del Instituto Hannah Arendt y Elisa Carrió dio una especie de stand-up ahí para todos sus invitados referentes de la coalición cívica, algunos amigos.
¿Qué es lo que pasó? Bueno, en este encuentro que tuvieron, se refirió a Mauricio Macri. ¡Epa! Se refirió a Mauricio Macri. ¿Y sabes lo que dijo, Ale? Me intriga muchísimo. Dijo, la verdad que lo mejor sería que Mauricio Macri se quede en Qatar. Me estás cargando. No te estoy cargando. Esas fueron las palabras que dijo... Que se quede a vivir, poner que se amigos quede, tiene, ¿eh? No dijo ningún tipo de límite de tiempo, dijo simplemente que se quede en Qatar. ¿Sabes quién estaba sentado mirándola? Un invitado que era el único del PRO, Hernán Lombardi. ¿Qué le dijo ella? Le agregó después de decir eso, yo ya sé que vos, Hernán, le vas a ir a contar lo que estoy diciendo. Así que también dijo que en esa especie de stand-up donde todos se reían, que ella no mira el Mundial, que se entera por lo que le cuentan y demás. Quería que le llegue, Gaby, el mensaje, Quería ¿no? que le llegue el mensaje. Ahí también dijo, entre risas, que quería ser candidata a presidenta o a senadora. Y lo último, aprovechó para hacer de Celestina. Le dijo al ex viceministro Pedro Lacoste que le pasara el número de teléfono a quien tenía sentada al lado, que es la prima de Carrió. Le dijo, ¿por qué no se pasan los teléfonos ustedes dos ya que están solos? Ah, bueno. No sé cómo terminó eso, si se pasaron o no los teléfonos, pero bueno, Carrió hizo de Celestina. Muchas gracias, Vulcano. Yo no te lo dije, pero el yate más caro de Qatar, el yate más caro amarrado en The Pearl, el barrio exclusivo de rascacielos fantasiosos y futuristas cataríes, es argentino. Se llama Atila, y ustedes lo conocen porque lo mostramos aquí en Brotes Verdes cuando su dueño, Mauricio Filiberti, se compró Edenor. Este yate de 5 pisos y 70 metros de largo, algunos dicen que vale 30 millones de dólares, otros dicen que vale 70 millones de dólares. La cuestión es que está, en general, amarrado en el Caribe o en la costa azul de Francia. Pegó el paseíto y se fue a Qatar. El que lo descubrió es este muchacho que está allí en la Perla, que está allí en Doha, en Qatar, y que es un emprendedor tecnológico, el fundador de Lemon, una billetera de criptomonedas que acaba de despedir a más de 1/3 de su personal y que, bueno, eso no le impide disfrutar del dinero que antes del crypto crash acumuló. Con lo cual, ninguno está para tirar la primera piedra. Filiberti, por supuesto, es titular de una concesión de servicios públicos. Se la compró junto con Manzano y junto con Daniel Vila. Dicen que están peleados entre sí, que está bastante tensa la relación entre los socios, pero no le preocupa tanto a Filiberti, ya septuagenario, que se fue a disfrutar del Mundial a bordo de ella. Esa gigantesca embarcación que llamó la atención incluso de los extranjeros. El martes que viene las esperamos aquí, en Brotes Verdes, a partir de las 11, en este horario extendido ahora hasta las 12:30. Que tengan una buena noche. Chao.